Ya niños y niñas, ¿cómo están? ¿Descansaron? ¿Almorzaron? ¿Se recrearon? Espero. Ya, para que podamos hacer nuestra última clase de esta jornada. Vamos a realizar la clase 2 de matemática. Vamos a poner ahí lo que ustedes siempre me dicen. Ahora sí, se está grabando, ¿cierto? Y vamos a aprender sobre las medidas de longitud que utilizamos, ¿ya? Vamos a ver, están ya todos, hay algunos que se están uniendo, esperemos el último minuto porque me avisa aquí que hay personas que están tratando de ingresar. Ya, ahora sí vamos a ver, dijimos entonces que vamos a ver las medidas de longitud que utilizamos en nuestro entorno, ¿ya? Ahí dice, ¿qué es longitud? Ya dice que la longitud determina la distancia que hay entre dos puntos. Es decir, longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. ¿Ya? Entonces vamos a poner en nuestro cuaderno qué es longitud y vamos a responder. Solamente escribimos lo que yo subrayo, ¿ya? Es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. O sea, la longitud, por ejemplo, si yo quiero saber la cantidad de espacio que hay entre la botella y esta pelota, voy a tomar medidas de longitud, pero también si quiero saber el espacio que hay desde el inicio de esta botella hasta que termina, o sea, el largo de esta botella, también estoy hablando de medidas de longitud. Entonces, ahora copiamos lo que está ahí, porque no tenemos tanto tiempo para que no se desconcentre con otras cosas. Después van a tener tiempo de medir lo que tienen en su entorno. ¿Ya copiaron todos? Muy bien, ya está listo. Avísenme el que está listo para yo saber a quién esperar. Solo lo que está subrayado, no es necesario que copie todo. Ya, y hay algunas personas que ya terminaron. Muy bien. Estamos copiando lo que está subrayado, Lucas. Ya, para todos los que se están incorporando, vamos a ver las unidades de longitud. Estamos copiando en nuestro cuaderno lo que está subrayado. Si usted llegó muy atrasado, no va a alcanzar. No es necesario el dibujo. Después los miran en la grabación, ¿ya? Pero yo creo que como es una línea, que es solo lo que está subrayado, lo que hay que copiar, van a alcanzar. Pero si no alcanzan, después se saltan en el espacio para hacerlo al final, pero me tienen que recordar, porque después a mí se me olvida que a algunos les ofrecí volver a ponerles el comienzo, ¿ya? Entonces, para poder avanzar, dijimos que la longitud va a ser la distancia que hay entre dos puntos. Puede ser esa distancia entre un objeto y otro, pero también puede ser desde el comienzo del objeto hasta que termine este objeto. Por ejemplo, aquí nos está observando el largo de esta botella. ¿Ya? Entonces, ustedes tenían que escribir en su cuaderno que la longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Avancemos ahora. Y dice, para medir una longitud, o sea, ese espacio que hay entre dos puntos, lo podemos hacer con centímetros o metros. También hay otras unidades de medida en longitud, pero nosotros hoy día vamos a trabajar los centímetros y los metros, ¿ya? Voy a subrayar aquí
que vamos a trabajar con centímetros y metros. Un centímetro es una unidad de longitud. Su símbolo, o sea, lo abreviamos así, cm. No es necesario. Podemos saber los centímetros de una longitud con la ayuda de una regla. Entonces, ustedes si observan, la mayoría que tiene regla o wincha de medir, puede observar lo que es un centímetro. Aquí yo voy a marcar 1 centímetro, ¿ya? No tiene el libro, no importa, puede ir observando lo que está en la pantalla. ¿Ya leí todo? Ya, de ahí vamos a conversar porque no tiene el libro, ¿ya? Entonces ahí tenemos 1 centímetro. Cuando usted va a ocupar para medir, ya puede ser, no, esto no está en el libro, esto está en la pantalla, solamente que yo les había dicho que en el final del libro, en el material recortable, podían obtener una wincha si es que no tenían nada que le marcara los centímetros. Entonces aquí, si yo quiero medir algo, siempre la wincha o la regla tiene que partir desde el 0, ¿ya? Para que me marque el primer centímetro. Ahora dice, por ejemplo, el médico me dijo que mi bebé ya mide 70 centímetros. O sea, esta es una medida algo pequeño, un bebé lo podemos hacer en centímetros porque todavía no alcanza el metro. Mi cuaderno mide 22 centímetros por 27 centímetros. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos medidas más pequeñas que el metro, podemos hacerla en centímetros. Sí, con lo que tengan. Después dice, 1 metro es una medida de longitud. Ya tenemos ahora, ya vimos el centímetro, ahora estamos observando el metro. Su símbolo es m, vamos a abreviarlo de esa manera. Podemos saber los metros de una longitud con la ayuda de una wincha de medir. Entonces aquí tenemos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No entiendo. Ah, ya, no sé, ¿qué pasó? Entonces aquí tenemos. No escribimos nada todavía, Aloncito. Ya yo les voy a decir cuándo es la actividad. Ahora solo pongan atención. Entonces, en la anterior decíamos los centímetros los podemos medir con regla, lo podemos medir también con estos elementos, pero ya cuando lo que vamos a medir es más largo, podemos usar la wincha, ya sea de maestro, pero es muy peligrosa para ustedes, así que no la ocupen porque se pueden cortar. O puede ser esta típica wincha que es escolar, puede ser la wincha de las costureras, ¿ya? Entonces aquí dice, por ejemplo, mi sillón mide 1 metro. Ahí ya lo puedo tomar la longitud del sillón con alguno de estos elementos. La cama de mi hermano mide 2 metros. Ahí tenemos también otro ejemplo. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, medir el sillón y solamente tengo esta regla de 5 centímetros, ¿cómo lo podría hacer? ¿A alguien se le ocurre si yo quiero medir el sillón que dice aquí que mide 1 metro y solo, muy bien Ezequiel, y solo tengo esta wincha, o sea, o esta regla de 5 centímetros, yo voy midiendo de 5 en 5, voy marcando, aquí obtuve 5 centímetros, después obtuve 10 y voy sumando. Y voy marcando y voy corriendo la regla. O sea, si quiero medir alguna longitud un poquito más larga, y no tengo estos elementos, no me desespero, porque la otra pequeña también me va a servir, como dicen ustedes. Ya ahí el Lucas va a utilizar un lápiz, pero también recuerden que hay una página del libro que les mandé en la mañana, si alguien la quería recortar antes para que no esté durante la clase, era en la página 300 y algo, no me acuerdo en este minuto. 347, ¿ya? Ah, muchas gracias, Fernanda. Avanzamos entonces, ya vimos que hay medidas más pequeñas que se pueden hacer en centímetros y medidas más grandes que se pueden hacer en metros.
Dice, observa los siguientes objetos que hay en la sala de clases. Ahora no estamos en la sala, lamentablemente, pero los podemos imaginar y recordar y fijarnos en la longitud que se ha marcado. Aquí tenemos, primeramente está la pizarra, ¿cierto? ¿Quién recuerda nuestra pizarra? Ahí está y está marcado el largo de la pizarra. Si yo quiero medir el largo de la pizarra, ocuparé la unidad de medida. Estamos en la página 266, disculpe. Ahora ya pasamos al libro. Gracias, Ezequiel. Entonces, el largo de la pizarra, ¿con qué unidad de medida lo voy a calcular? ¿Con centímetros o con metros? Muy bien, ¿cierto? Cuando ya dijimos pasa el metro, nosotros podemos utilizar esta unidad de medida. Podríamos haberlo hecho en centímetros también, pero nos vamos a demorar más. Entonces, mejor decir, por ejemplo, en la pizarra puede quizá medir 1,20 m. Estoy dando 20 centímetros. Ahora, el largo de la puerta, ¿cómo lo medirían ustedes? ¿En centímetros o en metros? Ya también lo van a medir en metros. Y el largo de la ventana también de la misma manera, ¿cierto? Ahí ustedes pusieron la abreviatura de metros algunos. Me parece muy bien. Dice ahora, ¿por qué escogiste esas unidades de medida? ¿Quién quiere explicar por qué escogimos esa unidad de medida y no la otra? Ya, es más fácil y más rápida. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta? Porque son objetos más grandes, ¿cierto? De mayor longitud. Entonces, la medida que haya mayor longitud, yo prefiero ocupar una medida más grande, en este caso, el metro. Vamos a avanzar entonces. Y dice, para medir la longitud se utilizan diferentes unidades, centímetros y metros, entre otros. La unidad de medida que se escoja dependerá de la longitud que se quiere medir. Por ejemplo, para medir el largo de una raqueta es preferible usar centímetros. En cambio, al medir el largo de una cancha de fútbol es mejor usar metros. ¿Ya? Ahora dice, ¿qué objetos en tu casa medirías con centímetros y cuáles en metro? Entonces, vamos a hacer aquí una tablita. Me quedó muy fea esta tablita. Ahora sí. Entonces, vamos a hacer una tablita donde pongamos lo que vamos a medir en centímetros y lo que vamos a medir en metros. Ya vamos a mencionar 4 elementos. Me volvió a quedar chueca la línea. Ya había mejorado la técnica. 1, 2, 3 y 4. Ya veamos primero los elementos que vamos a medir en centímetros. Qué fea me quedó la tabla, pero a ustedes les va a quedar hermosa porque muchos tienen regla ahí en su casa. O si quieren lo hacen ahí en un ladito del cuaderno, del libro, si no les alcanza en el cuaderno. ¿Ya? Veamos, ¿qué objeto van a medir con centímetros? Estamos con centímetros primero. Un cuadro, muy bien. Ahí el compañero va a medir un cuadro. ¿Ya? El cuaderno, excelente. Otra cosa tenemos en nuestro entorno, lápiz. Ya, si logra detener una hormiga, no puse el tilde, pero ahí ustedes saben que va a contar. Si logra detener una hormiga, lo puede hacer. Un zapato, muy bien. Una hoja. Ahora, ¿qué vamos a medir en metros? Si está apagada, sí la medimos. Si está prendida, no, ¿ya? Ya. La cama, muy bien. La cama la vamos a medir en metros.
La mesa, excelente. La puerta. ¿Qué más? La cocina, muy bien. También a lo mejor nuestra habitación. Ya la Connie podría medir una silla utilizando la unidad del metro. El closet también, el portón, muy bien. Si ya no está lloviendo, puede ir a medir el portón. ¿Para qué quieres medir el talco de pies, Lucas? El televisor, la televisión, el auto. Ah, ya, pero si tiene un talco de pie, puedes medirlo, eso lo vas a medir en centímetros, yo creo, ¿cierto? Un mueble, muy bien, Fernanda. El mueble depende de su tamaño, generalmente lo medimos en metros, a menos que sea el velador. Ya, entonces, tal como decía ahí, la unidad de medida que utilicemos va a variar dependiendo de la longitud. Ya, la Connie, ¿cómo mediría el refrigerador? ¿En centímetros o en metros? Avancemos ahora en metros. Muy bien. Muy bien. Ahora dice, página 226, estima la longitud de los objetos de la actividad anterior y luego realiza lo pedido. No sé qué le pasó, yo no le he prohibido entrar a nadie. Puede ser que el internet esté medio complicado. Ya, entonces, por ejemplo, ¿quién puede estimar? ¿Saben lo que es estimar, cierto? Es como calcular un aproximado de cuánto medirá tal cosa. ¿Quién puede estimar cuánto mide el cuaderno? Ya, ahora hablando en serio. Ya, ¿y cuánto? Ah, muy bien, ahí la Rocío, muy bien. La Rocío calcula que puede medir a lo mejor 23 centímetros, 25, dicen algunos. Estamos estimando, no lo calculen aún. A ver, ¿quién puede estimar, por ejemplo, cuánto mide un zapato? No, estamos estimando, yo les estoy preguntando. Estimar es como calcular un aproximado. Ya, muy bien, ahí hay varios, depende del pie. ¿Y quién puede estimar más o menos cuánto medirá el auto? ¿Alguien nombró allí un auto? Ya para el Lucas Tovar, el auto puede medir aproximadamente unos 4 metros, 38 metros, 2 metros. Ya, ahí la Florencia tiene más exacto, ella cree que el auto puede medir 2 metros y 27 centímetros, 5 metros dice la Bran que puede medir el auto, 6 metros el Benjamín. ¿Y cuánto medirá el portón de la casa? ¿Quién tiene portón en su casa? ¿Cuánto medirá? Ya, y más o menos 6 metros, 10 metros, dicen algunos, 4 o 3 metros, 9 metros, 5 metros. Muy bien. Entonces, la estimación es importante cuando nosotros identificamos y conocemos las unidades de medida, ¿ya? Ahora dice, ahí decía que podíamos recortar la wincha de la página que, ¿se acuerdan que les había dicho temprano? Oh, ahí rayé sin querer. Podíamos recortar, pero ustedes tienen con qué medir y yo les había pedido que lo hicieran antes para que no ocupáramos tanto tiempo. Ya, entonces ahora vamos a medir con lo que tenemos y ustedes me van a ir poniendo ahí los resultados. Si usted tiene una regla, va a medir con la regla. Si usted tiene la wincha, va a medir con la wincha. Si tiene 1 metro de maestro, lo va a guardar porque es muy peligroso, ¿ya? Ya, el Lucas no tiene nada, entonces va a hacer una estimación. Ya, entonces vamos a medir, habíamos nombrado
el cuaderno. Recuerden partir desde el 0 haciendo la medición. Ya no hay problema. Medimos el cuaderno. Medimos el lápiz que estamos ocupando. ¿Sí? Medimos nuestro zapato. El que está sin zapato o mide la pantufla, y si está sin pantufla mide el pie. Qué raro. Estamos midiendo con nuestra wincha, estamos midiendo el cuaderno, el lápiz, el zapato. Cada momento todavía estamos y vamos a medir el largo de la ventana en donde estemos, sin caerse, ya, sin riesgo. Si está peligroso, no lo hacen. Le copiamos el resultado a un compañero. Y si no pueden, le piden a algún adulto. Ahí no puedo escribir más. El ancho vamos a medir de la puerta. Ancho de la puerta. De la puerta en la habitación en la que estemos. Lo mismo, si es peligroso, no lo hacemos. Si hay un adulto y hay peligro, le pedimos ayuda. Ya, vamos viendo entonces ahora en orden. ¿Cuánto nos midió el cuaderno que estamos ocupando? Ya, el cuaderno tiene 25 centímetros. Ya, adelante sus aproximaciones o sus estimaciones estaban correctas. 26, muy bien, ahí unos cuadernitos un poco más grandes. Ya vamos en orden, ¿ya? Para que podamos calcular. El lápiz, ¿cuánto les midió el lápiz? Ya, muy bien, ahí la Florencia, su lápiz mide 15 y el Benjamín Rivas, recuerde que el número por sí solo no nos dice nada, entonces tiene que ponerle la medida, porque yo le podría decir 18 ¿qué? ¿Cierto? Entonces 18 centímetros o 15 centímetros el lápiz. Ahí tenemos un aproximado, voy a poner allí 15. Bueno, el zapato probablemente tenga diferentes medidas, ¿cierto? A la Agustina ya no le queda lápiz de tanto que he escrito. El Leonardo, 17. A ver, el zapato, ¿quién se midió el zapato? Ya, el Abraham no tiene problemas con la wincha, así que la ocupa bien. Ya, a ver, díganme las medidas de sus zapatos. La Florencia, 27 centímetros. 26 la Anaís. 28 el Ezequiel, es más grande el Ezequiel. 23 el Benja. 26 el Benjamín. El Leonardo, 44 centímetros tu zapato. 28 centímetros el Abraham. 20, me asusté, dije tremendo pie. Mi zapato 22, muy bien. No hay problema, Leonardo, si era broma. 27. 23, muy bien. Ya, ahí vi algunos ya que habían mandado el largo de su ventana. ¿Pudieron medir la ventana o no? ¿Estaba difícil o estaba fácil? 90 la ventana, muy bien, 90 centímetros el largo. Muy bien, Abraham. Ya, su pantalla mide 24. ¿Alguien más pudo medir su ventana? 2 metros la de la Florencia. 92 centímetros, Leonardo, tu ventana. El Ezequiel tuvo 140, o sea, 1 metro con 40 centímetros, a eso se refiere.
Ya el Benjamín 100 centímetros significa que su ventana mide 1 metro. El Rubén sacó el ancho y el largo, 95 de largo, 100 de ancho. Ahí la Sol nos resume su tarea completa. Muy bien, Sol. La ventana 2. ¿Y la puerta? ¿Cuánto midió la puerta? 66 el ancho, muy bien. Ya, ahí tienen, Francisca, recuerda la unidad de medida, 100 metros o centímetros. Bien, y algunos fueron, como ya les quedó tiempo, el lápiz del Alonso 16. Y como a algunos les quedó tiempo, veo ahí que fueron a medir su mesa. Ya. El ancho de la puerta 79. Ahí la Anaís nos hizo un resumen también. Puerta, lápiz, zapato. Bien. Ahí la Fernanda nos puso el alto. El Abraham nos pone el ancho de la ventana. O sea que ya todos pueden hacer excelentes medidas. Eso yo quería saber si podían tomar las medidas de algún elemento. Ahí incluso alguien está tomando la medida de su sacapuntas. Seguimos con los lápices. Alguien está midiendo el computador. Muy bien. Tuvo que ir a borrar. No rayen, porque si no ahí vamos a tener problemas todos. Se va marcando con el dedito. El computador 33. Bien, no rayen. 38. Se entusiasmaron tomando medidas, me parece. Y asimismo logran medir cuánto su largo. El Ezequiel fue y midió la mesa. Súper bien, Ezequiel, 119, o sea, 1 metro con 19 centímetros. 34 el computador. Ya, el Abraham se midió 1 metro 45. Ya, ahí tiene un aproximado, entre 41 y 45. Estabas con una wincha, entonces a lo mejor fue más fácil. ¿O lo hiciste con regla tu medida, Abraham? El Alonso está midiendo hasta el celular. Me parece súper bien. ¿Alguien más logró medirse a sí mismo? Con wincha, muy bien. Sí, más fácil medirse a uno mismo con wincha, ¿cierto? Con regla ahí hubiese sido más complicado. Pero es entretenido tomar medidas. Ahí veo que algunos ya se entusiasmaron, están midiendo ahí todo. El closet, no se vayan a caer, sí, ahí encaramándose a los muebles, no hagan eso. Toda medida debe ser segura, ¿ya? El celular, su estatura, la Anaís, 1,41 m, ya, muy bien. Midió a la mamá. ¿Cuánto mide la mamá? 1,60 m, muy bien. El largo de la repisa. La Aranza también midió a la mamá. Ya, el Alonso también 1,41. Mira, hay varios que han medido lo mismo. Ya. Sí, eso te iba a decir, que no es tan pequeñita tu mamá, ¿cierto? 1 metro es muy poco. El perro, 60 centímetros, pobre perro. 1,38 m el Benjamín. Ya, lo único que si en la casa hay un bebé y el bebé está durmiendo, no se le ocurre ir a medirlo, porque ahí van a tener problemas también.
¿cierto? No, ni se le ocurra. Ya, avancemos, ya que ya tomamos todas las medidas necesarias, ¿cierto? Vamos a mirar la B. Y nos dice, ¿cómo solucionaste el problema de medir los objetos cuando la wincha era más pequeña que ellos? ¿Le pasó a alguno? El Alonso también midió a su mamá. 1,65, o sea, 1,65 m. ¿Le pasó a alguien que lo que tenía para medir era más pequeño que el objeto o no? Por ejemplo, alguien habrá tenido una regla de 30 centímetros y tenía que medir la ventana. También él habrá midido a su mamá, 1,55 m. El Lucas, 1,48 m. Hoy el Ezequiel fue hasta el baño ya. Muy bien, Ezequiel. Él habrá midió a su hermano también. Ahí está, toda la familia ya sabemos cuánto medimos. Ya, entonces, como dijimos delante, como dijo el Ezequiel, si el instrumento que tenemos para medir es más pequeño que la medida que necesitamos, podemos ir marcando y sumando, como hicimos el otro día con las secuencias, ¿cierto? Ahí la Sofía también midió a su hermano, así que tienen hartas cosas para medir en su entorno. Su hermano pequeñito mide 1 metro. ¡Uy, es pequeñito! Muy bien, Sol. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el tema de las secuencias. Nos puede ayudar mucho cuando la unidad que tenemos, el instrumento para medir, es pequeño. El hermano era 170, la mamá del Benjamín 1,65. La hermana que está en la guatita mide 42 centímetros. La abuelita 1,46. El escobillón del Ezequiel 1,30 m. Tienen que tener cargado para... Ahí cuánto mide el Estefan, cuánto mide el Lucas. Muy bien. Veamos ahora la número 3. Dice, completa con la unidad de medida más adecuada para utilizar en cada caso. Hasta el libro midieron. Dice, el ancho del velador mide 86 centímetros o metros. Muy bien, entonces allí completamos en la 3, 86, centímetros. Era más chiquitito. El hermano. El largo de la calle mide 45 metros o centímetros. Metros, muy bien. El bebé tiene una talla de 75 metros o centímetros. Centímetros, excelente. Muy bien. Avanzamos ahora porque nos quedan algunas actividades que tenemos que hacer. Y ahí tenemos que estimar la longitud de los siguientes animales y el objeto en la vida real. Considera la unidad de medida más adecuada. Ya. ¿Cuánto creen que mide desde las patitas hasta ahí, hasta los cachitos, una jirafa? ¿Cuánto será la medida? ¿Ya? $3,28 m. 5 metros, ya, muy bien. 5 metros. Entonces lo ponemos ahí al lado. Sí, tienen razón, una jirafa, dicen que mide una jirafa más o menos adulta, mide entre 4 o 5 metros. ¿Ya? El perrito, ¿cuánto medirá? Un perro normal, no un... Ya, y el Alonso está dando más o menos, sí, porque si, por ejemplo,
el perrito llega a la altura de la cintura de ustedes o un poquito más arriba de la cintura, puede ser que mida más o menos 1 metro, 1,20 metros. Ya, muy bien. ¿Y el cepillo de dientes? ¿Cuánto estimamos más o menos? Unos 18 o 20 centímetros, ¿cierto? Ahí puse 18. Excelente. Ahora miren, pongamos atención porque es un contenido que vamos a integrar a la unidad de medida. Dice, Luis está plantando rosas en un parque rectangular del jardín de su casa. Si el ancho es de 80 centímetros y el largo 95, ¿cuál es el perímetro del lugar donde habrá rosas? Entonces, cuando nos referimos al perímetro, nos referimos a la suma de todo el contorno. Entonces dice, ¿en qué unidad de medida será mejor expresarlo? Ya, entonces, como me están pidiendo aquí que en este jardín que es rectangular, que tiene 80 centímetros de ancho y 95 centímetros de largo, debo medir el perímetro. Por lo tanto, dijimos que el perímetro va a ser la suma de todos los lados del contorno. Es decir, voy a sumar 80 más 80 más 95 más 95. Entonces ahora debo calcular el resultado. Si alguien ya logra hacer la suma, me avisa. Ya, ahí hay algunos que ya lo resolvieron. Les dio 350, ¿ok? Entonces, podemos decir que el perímetro es 350 centímetros, ¿ya? Pero hay una segunda pregunta y nos dice, ¿en qué unidad de medida será mejor expresarlo? Esa es la segunda pregunta. Entonces, está bueno si lo expreso en centímetros, pero como ya pasó el metro, también lo podemos expresar como puso allí la Rocío. 3 metros y 50 centímetros, también podemos expresarlo de esa manera. ¿Ya entendieron cómo sacamos el perímetro? Sumamos todas las medidas del contorno. Espérenme un poquito que le aprieto a veces para avanzar y no me avanza nada. Ya, ahora entonces, si usted está cerca, no me avanza, pero no importa, lo vamos a hacer aquí. Voy a borrar esas respuestas y lo escribo ahí mismo, ¿ya? Ah, nos queda tiempo todavía, pensé que me queda poco tiempo. Ya, voy a escribir aquí entonces lo que sigue, antes de terminar. Ya, entonces, si usted está cerca de su mesa, vamos a tomar el perímetro de la mesa. Si está cerca de la cama, va a tomar el perímetro de la cama. Si está cerca de la puerta, vamos a medir el perímetro de la puerta. Entonces, algunos ya tenían la medida, ¿cierto? Para saber eso, por ejemplo, si yo voy a medir
La mesa, tengo que poner, muy bien, también puede ser el escritorio. Tengo que poner la medida de cada uno de sus lados para conocer el perímetro, porque el perímetro era la suma de todo el contorno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el escritorio de la Anaís mide 120 de largo y el ancho, ¿cuánto mide, Anaís? Entonces necesita sacar también el ancho para poder hacer la suma completa. ¿Ya? Pero recuerde, vamos a medir el perímetro. Por lo tanto, necesitamos todas las sumas, aquí como el jardín que ya pusimos. Ya, entonces el de la Anaís, ella me dice que su escritorio mide 120 centímetros de largo y 35 centímetros de ancho. Sí, para que vayan anotándolo, para que vayan tomando para que puedan calcular. Eso significa que al frente, la otro lado, también va a medir 120 y acá también va a medir 35 centímetros. Entonces ahora la Anaís está en condiciones de calcular el perímetro porque tiene las 4 medidas necesarias para sumarlas. ¿Se entiende? Entonces usted, por ejemplo, alguien iba a hacer la puerta, parece que vi por ahí. Entonces, si va a hacer la puerta, lo mismo. Usted va a marcar su puerta ahí, la va a representar y le va a poner las medidas de todos los lados. Lo borré. Dígame, Ezequiel. Ahí ya la compañera sacó el perímetro de su escritorio, o sea, el contorno total. Dígame, alguien me iba a hablar. Sí, lo pueden resolver en el cuaderno. Ya, gracias Benjamín Rivas. Ahí tenemos otro ejemplo. Entonces, la mesa del Benjamín, dice el compañero que de largo mide 180 centímetros y de ancho mide 90. ¿Ya? Para él saber el perímetro va a tener que sumar los 4 lados. Por lo tanto, tiene que acá también poner que mide 90 y en el largo allá arriba también va a tener que poner que mide 180 centímetros. Y ahora que tiene las 4 medidas, va a poder sumar. Ya, cuando saquen el perímetro de su elemento, por ejemplo, ahí la Sol, muy bien Sol, ¿qué era lo que estaba calculando perímetro usted? Ya, el Benjamín ahí ya me dio la respuesta de su medida. El perímetro de lo que él estaba midiendo es 5 metros y 40 centímetros, ¿cierto? Ya. Entonces, cuando usted ya tenga su actividad lista, como aquí, que ya la Anaís la hizo el Benjamín, usted me pone ahí, listo, y me puede poner, por ejemplo, la mesa y su resultado de perímetro. Ya, la Florencia terminó, la Isidora también. ¿Alguien está todavía tomando medidas o sacando cuentas? El Lucas ahí calculó 198, o sea, 1 metro, 98 centímetros es el perímetro de su escritorio. El Abraham está sacando cuentas aún, ya, no hay problema. Nos queda unos minutos. No, mi amor, ahora usted va a elegir un elemento de su casa
para poder sumarle el perímetro. Rubén, ¿esos 2 metros es el perímetro o solo una medida? Ya, la Fernanda sacó una medida más pequeña para calcular el perímetro. Muy bien. Ya, una medida, o sea, puede ser el largo. Entonces tienes que tomar las 4 medidas de la cama para calcular el perímetro. No escucha nada. Ay, queridos alumnos. Ya, ¿alguien más logró calcular el perímetro de algún elemento de su casa? Tomás. Ya, ¿y el Tomás está calculando algún perímetro? El Benjamín también su escritorio. ¿Cuánto te dio el perímetro total? Ahí el Abraham ya calculó también midió su escritorio, 2 metros 80 centímetros. La Sol también. La Florencia midió el perímetro de su puerta, 546 centímetros. Muy bien, Benjamín Cusquizibán. El perímetro, Ezequiel, es la suma de todos los lados de un elemento que tú mediste. Por ejemplo, aquí yo dibujé en rojo que el Benjamín midió su mesa. Y la mesa de él medía 80 a lo largo, 90 de ancho, 80 acá, el otro, 180, perdón, y 90 de ancho. Entonces él midió, después para calcular el perímetro había que sumar las 4 medidas. Excelente, Rocío. Ya, queridos estudiantes, nos queda lo último para cerrar. Así es que si usted no alcanzó a tomar el perímetro de algún elemento, lo dejamos de tarea y lo hace ahora tranquilito. Dicen, el día a día realizarás más mediciones en centímetros o en metros. Después dice, ¿tuviste dificultades para realizar las actividades de este tema? ¿Cómo lograste superarlas? Espero que todos podamos haber aprendido a tomar medidas, a calcular, a estimar medidas y también lo último de poder sacar el perímetro, ¿cierto? Si no lo logramos, ya en los metros no tuvo dificultad la Sol. Si no logramos calcular el perímetro, tenemos el resto de la tarde para practicar porque ya estamos ahí con la wincha en la mano, entonces podemos seguir haciendo medidas, ¿ya? Qué bueno, Benjamín. Sí, parece que ninguno tuvo grandes problemas, eran buenos, ya conocían las medidas. Muy bien, queridos alumnos, ya estamos terminando. Mañana normal, los que están inscritos en el taller de folclore. Cualquier cosa, atentos al WhatsApp porque les voy a estar avisando, ¿ya? Que tengan buena tarde, cuídense todos. Me alegro mucho, Fernanda. Que estén muy bien. Chao, chao.